de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Museo del Palacio de Bellas Artes le dan la bienvenida a la charla La reinvención de la tradición, legado del muralismo en el arte contemporáneo mexicano, la cual será presentada esta tarde por Marcos Castro en el marco de la exposición Apoderarse de todos los muros, anteproyectos de José Clemente Orozco, acompañado en la moderación por Javier de la Riva, curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes, a quien le cedemos la palabra. Gracias. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, como dijo mi compañera, pues como parte del programa de actividades de la exposición de José Clemente Orozco, Apoderarse de todos los muros, quisimos hacer distintas charlas en torno al legado muralista de Orozco, pero también encontrar un espacio para hablar pues, de nuevas vertientes muralistas. En este sentido, qué mejor opción que tener a Marcos Castro, un gran artista y con una trayectoria muy grande de muralismo, para que nos platique un poco de su obra, ¿no? No les voy a leer toda la semblanza de Marcos, ya que es muy larga y muy extensa, pero en alguna de las cosas que podemos hablar de sus exposiciones más recientes, tenemos, por ejemplo, la exposición Tiempos Híbridos en Asphalt Festival de Düsseldorf, el estado de las cosas, en el Museo del Chopo, en 2021. Te conozco desde antes, Proyectos Monclova y Machete Galería en la Ciudad de México 2021. So You Be the Past en la Galería Dot 51 Miami 2020, entre muchas otras, ¿no? Ha realizado ahorita, como verán, pues no les hablo tanto de los proyectos murales porque Marcos hablará de muchos de estos proyectos. Solo me gustaría mencionar que Marcos en algún momento ya, por el 2013, en la exposición panorámica, pintó un mural efímero aquí en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Paul Westphal, ¿no? Nos da mucho gusto tener de regreso a un muralista que también ha pintado dentro de este museo, ¿no? Marcos, pues sin más, bienvenido y gracias. ¿Qué tal? Gracias. Pues no sé cómo empezamos, pero pues nada, quisiéramos platicar, pues no sé por qué vamos haciendo un recorrido sobre los murales, que nos platiques un poquito. Ahorita hablábamos un poco en el comité de pues, los procesos de Marcos, o sea, que se diferencian muchos de los de Orozco, pues que nos vayas platicando tus procesos detrás de cámara, de pues, estos proyectos murales, y pues tú siéntete libre como vayas. Va, pues mira, primero yo les voy a platicar un poco de cómo empezó mi inquietud. Bueno, soy un fan de los muralistas de este país, de José Clemente Orozco sobre todo, pero justamente como cuando iba con Esmeralda en ciertas exposiciones en las que me invitaron hace mucho tiempo, empecé a tener como la necesidad de expandir el formato como pictórico, digamos, sacar como el dibujo, ¿no? Como el cuadrado, digamos, y empezar a expandirlo por los muros. Entonces ahí como que empecé a tener como cierta conciencia, o una diferente conciencia como del espacio, de cómo se presenta como una pieza, cómo se trabaja, quizás cómo se instala una pieza pictórica, y de ahí como que, sí, el irlo haciendo, el ejercicio de estar como trabajando así me llevó como a desarrollarme bastante como eso, en términos como de muralista, digamos. Y sí, a partir de ahí me invitaban también a muchas exposiciones, a muchos proyectos, lo cual me ayudó también como así, como trabajando estas ideas como sobre todo como espaciales, como que eso es una forma bien diferente de trabajar, la del estudio, que la del espacio municipio. Bueno, aquí esta imagen que están viendo acá es una exposición en la cual participé, una exposición que tuve hace bien poquito aquí en Alameda, aquí al ladito, en el Museo Mural Diego Rivera. Me invitaron como en el contexto de los 100 años del muralismo a hacer una intervención en una sala. Hay dos salas, está la sala principal, digamos, donde está como el mural de Diego Rivera, de la Alameda, y hay dos salas a los lados, y me invitaron a apoderarme de una, a pintar, y mucho como de las cosas que he estado trabajando y que estoy trabajando tiene que ver como con reutilizar como muchos símbolos, muchas imágenes como históricas de la cultura de México, de lo que creemos que es
lo mexicano quizás también, o sea que no sé, también hay muchas cosas que son imposiciones también del sistema quizás de cómo se ha generado la identidad de este país, pero sí, como también utilizando varias otras, digamos, como mi propia versión, ¿no? mi propia sí, como versión como de los hechos históricos. Entonces empiezo a tomar como eventos que se me hacen relevantes, a fusionarlos, a sacarlos también de contexto, a ponerlos en una situación diferente como a la, digamos, que nos enseñan en la escuela. Y bueno, se puede ver un cachito, unos cachos como de esto. Podemos ver la siguiente imagen, no sé qué se puede ver. Bueno, es otra vista de la pieza, donde hay una cosa como medio apocalíptica. Tiene muchas de las piezas que trabajo y de la forma en la que trabajo tiene que ver como con ideas como hacia el futuro, como plantear como una, sí, como posibilidades como del futuro, como hablando mucho como del momento presente, como del pasado, y de cosas que imagino que pueden pasar, ¿no? Pueden ser de pronto como posibilidades, eso como de identidad o de eventos, no sé, naturales, qué sé yo. Entonces, aquí hay una mezcla y una muestra como de estas cosas, de esta como aparente narrativa, donde empiezo a conectar como varias como figuras, varios símbolos, varias historias, y se genera como una meta historia, digamos. Justo hablaba ahorita que estábamos hablando de este petit comité, como decías, y de cómo se trabaja, cómo trabajo yo versus a cómo, viendo la exposición de José Clemente Orozco, que es increíble ver como el proceso como dibujístico, como previo al mural, ¿no? Los planteamientos que hace con dibujos, los estudios como de formas, no sé, los rostros, las posturas, la composición, la paleta. Yo no trabajo prácticamente, no hago bocetos. De pronto hago como planteamientos, tomo alguna foto como del espacio y empiezo a trazar cosas que no necesariamente van a ser ¿cómo se llama? Como el boceto final, mucho menos, pero que es un poco como para entender el espacio. Y llego y pues empiezo a trabajar así como un poco al estilo libre, voy trabajando la composición, la voy sacando conforme voy trabajando. Entonces, muchas veces no sé qué va a pasar, muchas veces no sé qué elementos va a haber y empiezo a conectar la historia conforme va pasando. A diferencia justamente de estos maestros, ¿no? que tenían todo fríamente calculado, y es como impresionante como ver esa capacidad justamente de planteamiento como de las escenas y como el valor como, sí, como artístico también como estas piezas. Es bellísimo. A ver, si quieres, puedes decir otra, o si quieres decir algo de esta. Esta es la de Chopo. Este es también el Museo de Chopo hace el año pasado, hace un año y medio por ahí, una exposición en este espacio que es enorme, en esta sala, no sé, los que hayan el Museo del Chopo, ¿se acuerdan? Es gigante este lugar, y yo desde que era niño que iba al museo a ver como exposiciones y eso, había un museo en realidad cuando yo era niño, ahorita con la remodelación que hicieron, pero el espacio que hay ahí siempre ha sido, digo, para mí es como de los espacios más difíciles, como en términos expositivos, porque el espacio es muy bello y es muy grande, entonces es muy fácil que se coman las piezas. Yo tenía en mi mente, desde que me Esmeralda, como 15 proyectos para presentar ahí, o sea, esperando que me invitaran, y al final no hice ninguno de esos proyectos, pero fue sí, como bastante como rico como poder haber estado pensando, digamos, como en ese espacio desde hace mucho tiempo. Y cuando hice esta exposición estaba pensando en muchas cosas que tenían que ver con las posibilidades también de expandir todavía más el formato pictórico, no solamente como en términos como murales, digamos, que fue como empecé como a trabajar en murales, expandiendo el formato del cuadro, de la pintura más tradicional, sino también de pronto hacer un más inmersivo, digamos, aquí empezaba como a
recortar formas, hacer como paneles de madera, donde son pinturas que funcionan como pinturas, también funcionan como esculturas, como una especie de escenografía de algún momento. Hay una parte, por ejemplo, de lo que está pasando, que hay, digamos, como este interés que tengo también con la pintura, como en ciertos artistas, en ciertas escenas como del muralismo, hay como varios elementos acá, por ejemplo, o como de pintores muralistas. González Camarena tiene una pintura muy chiquita que a mí me gusta muchísimo, que es una, bueno, tiene dos pinturas que son dos diferentes versiones de explosión del Chitle y de cómo Cuicuilco, digamos, como la vida de la zona de Cuicuilco fue cubierta por lava y los habitantes tuvieron que irse a una especie de éxodo. Y la imagen me encanta porque tiene un nivel de dramatismo brutal. Es como yo me acuerdo de haberla visto en un libro de texto cuando era chico, y hay un museo en el sitio arqueológico de Cuicuilco, museo de sitio ahí, que tienen una de las pinturas lo tienen colgada ahí, y niño cuando me llevaban a visitar esos lugares de la escuela y eso, esa pintura me encantaba porque tiene es como una película casi, ¿no? O sea, todo lo que está pasando ahí, la explosión, todas las cosas. Después, como investigando, me di cuenta, o sea, me enteré o vi que la explosión del Chile no fue tan dramática, digamos, como había sido pintada, sino que había sido un proceso muy largo. La baila Camargo, no sé, 100 años y hasta que llegó. Pero como el pensar como este imaginario como artistas generan también como una verdad como histórica, digamos, ¿no? Y que es como cuando se nos enseñan muchas de las cosas también. Es otra cosa que me interesa mucho también del muralismo y de lo pictórico y de todos utilizar estos elementos, estos símbolos, estas imágenes. Entonces, pues aquí hablaba un poco sobre eso, digamos, la explosión de ahí también es la del Chitle, pero es una versión que yo hago también, y está mezclada con elementos también como es como si el Chitle volviera a explotar ahora, digamos. Hay elementos también, como esta mano, por ejemplo, que alude también a manos que tiene también Orozco, por ejemplo, que tenía como una obsesión también, ¿no? Que había perdido su mano. Justamente ahora estaba viendo un chorro de los dibujos que tenía sobre manos allá arriba, está increíble. Y también de Siqueiros, o sea, también como esta parte como que Siqueiros tenía como de tomar el espacio arquitectónico también, como expandirlo, digamos, y esta como estética también que es casi como robótica, bueno, hay todos, de ustedes también, ¿no? Que tenían de pronto como estos elementos medio robóticos, cómo sentir también la idea como el robot ahora versus en aquellas épocas también. Entonces, de pronto es una especie de robot gigante con la mano, pasan varias cosas, hay elementos prehispánicos también ahí en Capoatlicue. Y había, además de todo esto que estaba pasando así, había bloqueo de realidad aumentada, que es digamos, bloqueo de un dispositivo, un teléfono, un iPad, algo así. Puedes ver cosas que no están en el lugar. Entonces había, tú descargabas un código QR, podías ver la explosión del volcán explotando, elementos que no estaban aquí, que interactuaban con los que estaban puestos, digamos, y era como como llevar todavía más lejos, como esta exploración como sobre las fronteras como de lo pictórico también, hasta donde se puede expandir. Ahora podemos ver la primera cosa. Una vista más, esta frontal de la pieza. Había como, en varios lugares, había iPads para cuando la gente podía ver diferentes cosas que estaban pasando y además con sus propios teléfonos podía verlo. Digamos que espera que se pudiera vivir esa experiencia también de diferentes formas. A ver, lo vemos aquí. Bueno, este es un mural que una marca directamente me contrató, Vans, una marca para tiene un espacio de skate park que hicieron, es un lugar de conciertos y eso.
también la parte como de comisiones, o sea, es como bien interesante. Yo muchos de los murales que hago, que son los murales además que sobreviven, son comisiones o sea, de instituciones o de cosas privadas, que creo que es la única forma como para tener también que se resguarden, ¿no? La mayoría de las piezas que hago son como en museos, son galerías, son piezas efímeras, ¿no? Que tienen como la duración de la... Ahora estaba hablando con Javier sobre la exposición, bueno, el mural que hice acá en Bellas Artes hace mucho tiempo y estábamos preguntándonos si quizás podía estar ahí abajo de las capas de la pintura. ¿No? Entonces, era como, me gusta también pensar en eso, ¿no? Como la experiencia también como arqueológica también, ¿no? de estas piezas. Hace mucho cuando estaba empezando como a pintar, ahí participé en una exposición que se llamaba Balastras, que era paralela a la primera feria de Maco, creo, que se hizo en la ciudad, y entonces pusimos como una exposición, pues, todos que exponíamos en Maco, que no tenemos en galería, lo que sea. Y yo hice un mural, quedó ahí en un edificio como abandonado, nos prestaron, pues quedó ahí, y lo dejé, como digo, pues ya. Y después, años después, me enteré que habían demolido el edificio y que el arquitecto, me parece, había salvado el lugar. Entonces, tenía los cachos, tengo que no traje esa imagen, porque es que me acordé de esa anécdota hace rato, como que los quitaron y sobrevivieron como los cachos, digamos, como de la pared, tal cual. Entonces, la pieza que, sí, que era más una cosa como bidimensional, se había convertido en una especie de escultura, una especie de objeto como arqueológico, y la expuse al final así. O sea, ahí también como que empecé a cuestionarme también eso sobre como lo que significa también la temporalidad de las piezas, ¿no? Y bueno, les digo, como el encargo que me hicieron como para este lugar, que es una pieza que ya se firmé algo como para que se quede, pues al menos no me acuerdo cuántos años, muchísimos, porque me acuerdo antes que la pieza. Entonces está bueno como pensar en esas cosas, ¿no? O sea, cómo pueden perdurar, digamos, como parte como de todo el legado que existe como de muralistas aquí en el país, tiene que ver con la conservación y con ciertos espacios en donde se hicieron. A ver, podemos ver la que... Bueno, y esta es una pieza gigante, además, yo creo que la pieza más grande que he hecho es enorme. Por ejemplo, también en este tipo de piezas también la problemática de cómo trazar, yo no proyecto ni nada, o sea, yo me subo y empiezo a dar, o me fabrico unas extensiones así como de estas, como de rodillos, pero le pongo brochas y empiezo a trazar, y tal cual, como hay una pintura que se parece a está basada en una pintura mía, digamos que es lo más cercano que tiene un boceto, pero luego me acordaba cómo era la pintura y la repetí. Es lo que hago también, de pronto hay como muchos elementos que utilizo que pueden ver en varias pinturas y que sigo repitiendo, y entonces las voy modificando, etc. Entonces, esa pieza es así. Vamos a ver la que viene, por favor. Esta es una exposición en un museo en Rotterdam que era una exposición que hablaba sobre la cerámica. Hay un tipo de cerámica que se produce en Rotterdam que es azul, que es Delft. Delft es un lugar, no en Rotterdam, pero en Holanda. Es una ciudad donde se produce este tipo hay fábricas de este tipo de cerámica, es una cerámica representativa, digamos, pero que viene de la cerámica china, como en aquellos tiempos lo que querían hacer era como lo inverso de los chinos de ahora, que era hacer como piratería china. Entonces, hacían fábricas, era más barato tener las fábricas que hacían, que reproducían estas piezas, en Portugal también, y justamente empezaron a generar como su propio lenguaje a partir de tener como esa tradición, digamos, en Portugal también, en España, en Talavera, en España, y luego la Talavera se vino acá, y tiene influencia también árabe. Entonces, es bien interesante cómo puedes, como casi que rastrear como
una migración a partir como de esta cerámica en particular, digamos, en esta exposición muy concretamente. Y yo había estado haciendo como piezas en cerámica con cobalto, que es el color que se utiliza en la Talavera justamente como para hacer el pigmento que usan. Entonces pensamos en la posibilidad de producir un mural entero, pero por el tiempo es imposible y además el dinero también para hacerlo. Casi se hace, pero entonces dije, bueno, la voy a hacer con el mismo tono. Todo era con el mismo color, todo es azul de cobalto y usar solamente el blanco y el azul, digamos, que es como normalmente más o menos lo que hubiera hecho en cerámica. Y el mural habla justamente como sobre esa migración, o como ese tránsito, como de la... A ver, podemos ver otra imagen, no sé si se ven ahí como... Empieza de un lado que es como Europa, se ve como un tibor de Talavera, pero de Talavera española, y llegas, se mete una serpiente, está todo el viaje, digamos, los barcos, el mar, etc. Por ahí llega a una selva, indígenas, pirámides, y al final hay una vasija prehispánica de donde sale la serpiente, también un poco como un comentario como sobre la colonización, etc. ¿no? Podemos ver la que viene, por favor. Mira, esta sí está hecha en cerámica, toda la pieza. Es un mural que me comisionaron para un lugar que se llama Alumnos 47. Donde tienen una colección. Tienen una colección de arte muy chida ahí, como que es semipública, digamos, que puede ser una cita y checarla. Tiene unas piezas increíbles, unas pinturas de gente muy joven y gente, no sé, Juan Orman, por ejemplo, tiene unas pinturas brutales. Y pues en realidad la persona, el coleccionista que es el dueño, digamos, de este lugar, un chavo que se llama Moisés Cosío, me invitó a hacerla y me pidió un boceto para esta serie. Y es de las otras veces que he hecho un boceto, y la pieza es bastante brutal, o sea, salen como fantasma bandera de México, salen acá estudiantes del 68, acaba de pasar lo del temblor, acá en el 17, entonces hay una escena como de temblor también, como del 85, se ven los soldados como reprimiendo estudiantes por ahí, está la pirámide, está una pirámide acá y está una cruz tirada como una cruz católica. Entonces es bien, pero ojalá, pero como en el lenguaje, digamos, como de Orozco, que Orozco era como el más irreverente, el más crítico de los muralistas, y que a mí siempre me interesa muchísimo. Está el cactus, por ejemplo, el mito fundacional, y hay un murciélago en vez del águila, tiene la serpiente. Entonces está lleno era bastante, o sea, yo estaba seguro que me iba a decir que no, o sea, la neta, o sea, está en la calle esto, además, no es público. Entonces, pero me dijo, sí, vas a ver. Y entonces ya me lo aventé, es pintarlo a mano, pero en el taller de cerámica, hacer las quemas, luego instalarlo, etc. Y digo, está muy loco, es que se convirtió en un punto también medio como, pues, no sé si alguien ha pasado por ahí, está en el Pedregal, pero es un lugar que se ve, entonces, que se ve y que la gente que además, los trabajadores de esa zona son los únicos que toman cero ahí, o sea, toda la gente va en coche, entonces, la gente lo ve muy rápido, pero la gente que está por ahí, que camina y eso sí se para como verlo, es muy, muy como chistosa sí, digamos, como que la forma de cómo se presenta y cómo la gente que lo ve, en realidad no son los que viven ahí, son los que trabajan ahí. O sea, los he visto así, que voy allí a visitar mucho y se ponen allá a ver. Y había un chat como de vecinos del Pedregal también que lo querían quitar después. Sí. Y después, pues,
claro, creo que en un punto ya lo abrazaron y lo hicieron ahí, entonces lo adoptaron. Podemos ver la que viene, por favor. Es otra vista. Son varios muros, es una pieza bastante grande. Otro mural también, lo mismo, tiene que ver con la misma idea como del azul, son otras cerámicas que dice el doctor Tibol, una especie de mapa de México. Aquí es cuando estaba empezando a trabajar con esta idea del azul. Me clavé con el azul por esta idea de la cerámica y había leído que el color azul estaba relacionado con los mexicas, con Huitzilopochtli y con la dirección del sur. Entonces me interesaba mucho cómo el sur, como un punto geográfico que históricamente ha sido como el oprimido, y cómo nuestra relación con el sur, digamos, son como Latinoamérica, digamos, es todo el sur de México, ¿no? Lo que está al sur de México, pero hay una parte como aspiracional también hacia el norte muy fuerte aquí, ¿no? Entonces, tenía que ver con eso, había comentarios sobre eso, había como unas historias puestas en cada uno de los jarrones que hablaban también sobre eso, sobre la historia de Latinoamérica, de México, de todo el mundo, o sea, había hasta dinosaurios, pero dinosaurios locales. Entonces, bueno, esa es otra. A ver, podemos ver aquí. Yo no sé qué más. Bueno, ese es un mapa. Si ven, una especie de México grandote y se ve acá el sur, ¿no? Y la exposición se llama El color del sur. Es un mural todo pintado, pero justo acá empezaron ya con mis intereses a generar como estos murales en cerámica, ¿no? Que también tiene que ver con esto que estaba diciendo, como de la conservación de las piezas, estas piezas que están ahí, este mural de cerámica, digo, ahora ahí, hasta que vuelva a temblar, o quién sabe qué, ¿no? Porque sí, aguantan todo. Vemos lo que viene. Bueno, esta es justamente es una pieza más vieja. Cuando estaba pensando en estas cosas como de expandir la pintura, dibujo y llevarlo como al muro, yo creo que fue justamente de los momentos en donde ya la pieza de mural ya tenía como una autonomía, yo sigo igual haciendo estos ejercicios de pronto de seguir poniendo como piezas en el Museo Tamayo. También hace poco participé en una exposición en donde había mural y había muchas pinturas en óleo que puse que se combinaban, digamos, como intervenían, que modificaban lo que estaba pasando, aportaban a la narrativa del mural. Y aquí, este es en el Museo de Arte Moderno, era una exposición sobre dibujo, sobre las posibilidades como del dibujo de diferentes formas, y la curadora estaba como interesada también en esta exploración que estaba haciendo sobre el mural y el dibujo expandido, digamos, fuera del formato tradicional, más bien, vamos a decirlo así. Y algo que me parece como interesante, que lo que recuerdo ahora mucho, siempre es como obsesión, no sé si obsesión, pero sí un interés mucho por los volcanes, ¿no? O sea, es algo que se reitera mucho en tu obra y me recuerda, solo no recuerdo tanto, o sea, pinturas en los murales, pero sí esta idea del fuego renovador. Totalmente. Y además lo conozco para alumno de doctorado. Entonces también es interesante eso, ahora que lo estás haciendo. Sí, y totalmente, tengo una obsesión por los volcanes. No estamos en un lugar geográficamente también rodeado de volcanes. La Ciudad de México, creo que hay 8 volcanes que están activos como parte de la ciudad. Está muy, como que creo que históricamente también son como parte de, o sea, hablando como esta iconografía y digamos, como cosas que estabas diciendo como sobre nacionalismo. Yo creo que son como cosas que me interesan, y como que me interesan no solamente con esta, definitivamente hay una como cara como mística, ¿no?
relación con el fuego y la tierra, la posibilidad de la tierra, como, no sé, supurando, pero también como al futuro y al pasado, o sea, como estos eventos como que yo relaciono con lo que es el apocalipsis, cosas como apocalípticas, no sé, devastadoras y eso, muchos tienen que ver con eso, ¿no? Y como con la belleza de esos momentos también. Entonces sí hay sí hay un interés también sobre lo pictórico también, o sea, como que mucho lo que me interesaba de los volcanes, por ejemplo, tiene que ver con esta pieza que les dije como de González Camarena y piezas de los Colorado, no sé, como cosas así, pero de hecho ahora hay exposición, los invito, en el Museo de Arte Moderno hay una exposición sobre volcanes y estoy participando ahí con una pieza que hace alusión también, alude como a esta pieza de González Camarena. Entonces está bueno, así que ver. Sí, claro, sí, pues muchas gracias, Marco. No sé si alguien quiera hacer una pregunta a Marcos sobre lo que se les ocurra. Por favor, Sí. Hola, buenas tardes. Su servidor Ricardo Hernández del colectivo Mural de Álvaro Obregón. Sí. Yo quisiera que me puntualizaras cuáles son los elementos que tiene que llevar una obra para poderle llamar mural a un trabajo. Ahora, es una pregunta. Yo creo que el mural ha tenido como una transformación a partir del tiempo. O sea, porque yo no soy grafitero, yo jamás fui grafitero, no, pero en el grafite hay una cosa de grafite que me encanta y me atrae muchísimo, que es una cosa como que tiene que ver con la transgresión, como con la parte como de tomar espacios, que justamente tiene que ver con esta frase de Roscoe de tomar los muros, ¿no? De tomar los espacios y eso. Entonces yo creo que en realidad no sé si existe, si tenga que ver con qué elementos tienen que tener o en dónde están hechas también las piezas, ¿no? Yo creo que tiene que ver más como con los espacios como físicos, quizás con los espacios arquitectónicos, tiene que ver yo creo con una conciencia de eso, como del espacio en el que se está presentando. Y yo te digo, y puedo incluir también al graffiti o al arte urbano también, o sea, como que hay como que llegó un punto en donde esas también se llegaron como posturas políticas también, ¿no? O sea, como unas, digamos, a pintar en una pared también es político estos días, como antes, pero ahora es diferente. No sé si contesté, pero... Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, tengo como hice varias anotaciones. La primera es, ¿en qué momento decides adentrarte en el mundo del muralismo? O si empiezas, bueno, supongo, los artistas empiezan caballete y de repente decidiste saltar al mundo del muralismo, ¿lo combinas, no lo combinas? Por otro lado, si en las comisiones que has tenido has sido con plena libertad, o, digo, ya comentaste que en uno sí, pero si alguna vez has tenido alguna anécdota de cuando pues el mismo comisionado pues, te dice esto, de plano no. Y finalmente la última y un poco más filosófica, ¿hacia dónde crees cómo ha evolucionado el muralismo hasta llegar al muralismo contemporáneo? Y si una de las premisas del muralismo contemporáneo es que sea efímero, que se ha olvidado y que ya los artistas están conscientes de esta parte efímera del muralismo, a diferencia del inicio del muralismo. Sí, pues mira, yo creo que, bueno, para empezar así, mi acercamiento fue con el muralismo, o sea, yo estaba queriendo como liberar el dibujo, digamos, o sea, como hacerlo más, yo lo pintaba, más antes, era más dibujante, era un trabajo más de líneas, de pronto manchas, pero más sobre el dibujo y no la pintura, porque son formas diferentes de construir la imagen, yo creo. Pero yo creo que tenía que ver como con una necesidad de liberarme del formato y de pronto poder ver las posibilidades de eso y cómo afectaba eso a la pieza. Y conforme más iba trabajando eso, digamos, más como me iba sintiendo en ese formato, entonces más necesidades tenía quizás como de
seguir explorando hasta dónde se puede llevar. Luego, sobre pues sí, yo creo que el mural en algún momento, sobre todo aquí en este país, digo, lo que decías, por ejemplo, sobre cómo Orozco era súper crítico, ¿no? Y las piezas que tenían en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, son como piezas bien fuertes que está haciendo como comentarios bien crudos, como sobre México, pero no sobre como esta idea romántica, más como de Diego Rivera, ¿no? Como más concéntrica, sino, pues sí, es como es otra visión, como más como transgresora. Y yo creo que hay, de pronto, puede ser que se haya como una domesticación también como pues, sí, del mural, digamos, sí, o como que de pronto pues, está muy al servicio también como del Estado, ¿no? Yo creo que en muchos momentos, los lugares donde se presenta, en cómo reforzar también ideas muy particulares de la identidad de México, ¿no? La cultura o el Estado que sea la cultura. Y de pronto, yo creo que la evolución fue la evolución pero que empezó a pasar en otras partes del mundo, sobre pintar en la calle, que es para mí, o sea, el grafiti o el arte urbano también tiene que ver sí es como una evolución como sobre eso. Lo que pasa es que también yo creo que ese formato se ha domesticado, o hay ciertos artistas o ciertos muralistas de esos que también tienen una domesticación porque pues, se volvió una cosa que se volvió también una moda. Entonces también está al servicio de varias cosas, ¿no? Como aquí también, ¿no? O sea, una marca que te pide hacer como una cosa para un lugar como muy específico. Entonces sí, como que deja ese estado salvaje que tiene y se vuelve pues, una cosa como más contenida. Entonces es bien difícil como lidiar con esas dos partes. Yo por suerte casi siempre he tenido la suerte de libertad hacer lo que sea. Yo te digo, esa vez, las dos, o sea, como que el lugar de Vans, me dejaron hacer lo que quisiera y lo hice. No era tampoco muy problemática de marca, ¿no? Tienes que ver mucho con la estética de esa marca y pues, funcionaba, digamos. Pero en la otra sí dije, no, o sea, mi lugar así integral, nada, no van a dejar y sí me dejaron. Entonces, sí, hasta ahorita no he tenido la chance, pero también es verdad que es bien difícil tener piezas que se mantengan, como piezas murales, ¿no? Que no tengan como esa suerte como efímera, porque justamente muchas de las piezas que yo he presentado, como yo he trabajado, tienen que ver como con exposiciones sí, como temporales, como de cuando te invitan a hacer una pieza, a hablar como sobre el curador como que está queriendo denunciar, entonces es pertinente hacer como esto, pero o sea, al final se pinta encima y queda como olvidado. Es interesante ahorita, como me gustaría como ver también que los ejercicios como de, estaría buenísimo, intentar ver cómo se puede, o si existen las piezas que se han hecho, ¿no? Así como rescatar así estas como de las capas, que ahí hasta se hablan de otras cosas, pero yo creo que ahí se ponen como cuestionamientos, cosas que estás diciendo, ¿no? Como sobre la temporalidad como de las piezas, que yo creo que ahorita pues, todos mis compañeras que somos pintores que hemos hecho murales, sabemos que casi todas las piezas se van a desaparecer. Buenas tardes, me llamo Carlos Romero y bueno, es muy sencilla mi pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, tú fuiste a la escuela, a la Esmeralda, y tuviste una preparación en dibujo y en arte, ¿no? Porque hay teoría y todo, pero ¿cómo fue ese paso de, o sea, ya empezar a pintar, por ejemplo, en un museo o en galerías? O sea, hiciste proyectos, los escribiste, ¿no? Enviaste carpetas, o sea, ¿cómo fue que, o sea, porque fue como un gran salto, ¿no? O sea, que no a muchos se nos da o se les da, ¿no? Entonces, como que eso sería una buena enseñanza, ¿no? Aprender cómo fue tu proceso, o sea, tanto creativo, ¿no? O sea, ya nos contaste un poco de que salió de la parte de lo bidimensional
bueno, de lo pequeño al gran formato, ¿no? Entonces, como que es importante, ¿no? Enriquecernos, cómo es que pasaste de esa, o sea, haciendo proyectos, escribiendo, mandando carpetas, currículums, o sea, porque veo que has hecho una, o sea, y en otros países, ¿no? Que creo que es importante también que haya esa, de mexicano, no más que nada de latino, que haya ese impacto en otros países, ¿no? Bueno, de hecho, México es el padre del muralismo, ¿no? Entonces, pues un mexicano haciendo un mural en otro país, pues es, o sea, hay un gran respeto y reconocimiento, ¿no? Pero sí es como un dato así que quisiera, o sea, se me hace interesante saber, ¿no? Cómo fue ese proceso, ¿no? O sea, de empezar en pequeño, ya luego empezar en museos y todo eso, ¿no? Sí. Sí. Pues mira, o sea, te voy a decir un poco cómo me pasó a mí más o menos. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con, porque no, en realidad no pensaba con hacer murales, ¿no? Cuando empecé, sino era otra cosa. O sea, yo trabajaba, se ve mucho como por circunstancias de casi suerte. O sea, yo trabajaba en una revista de como de moda o algo así, hacía ilustraciones de pronto, una revista que se llamaba Celeste, y ahí yo era ilustrador de ahí, pues trabajaba, ya estaba estudiando, y uno de los el editor de ahí abrió una galería, estaba, pues, yo creo que por queriendo conocer una dirección a Roy, que estaba queriendo como conocer, en realidad no conocía a muchos artistas, nadie, yo era un artista todavía, y me propuso hacer una exposición como de dibujos que yo estaba haciendo, estaban unos dibujitos ahí, unas acuarelitas, que tenían que ver como con una, pues, con una cosa emocional que estaba viviendo, entonces así me ponía a hacer unos dibujitos acá. Y él hizo la exposición, conocía a mucha gente que estaba como vinculada con el mundo del arte, con el mundo del coleccionismo, con el mundo de ser hermano, él es hermano de un artista conceptual muy famoso en México. Es como que fue como un paso muy importante, digamos, y muy afortunado para mí, para poder tener como una visibilización como de otros, sobre, o sea, había mucha gente como curadores, como galeristas, y eso me dio como una proyección muy cañona, pero tuvo que ver con, sí, como con haber estado trabajando ahí en ese momento. La verdad es que no, es raro porque de ahí es como una especie de bola de nieve que se fue dando, digamos, ¿no? Así como que empezó a crecer, pero sí, limitar más cosas, supongo. También, sí, yo creo que ahí fue como, en realidad, como pasó esa fue la primera exposición individual que yo tuve, todos, y sí, un poco venía de eso. Y luego, pues, conforme iba trabajando, como que me necesité como salirme de eso del espacio, me llevó a dejar el formato, no necesariamente, porque sigo pintando, sigo haciendo cosas más tradicionales, pero hay algo que me gusta mucho como de la como gestualidad y como de la parte como performática casi, también, ¿no? El cuerpo como se desarrolla también en el espacio. Entonces, sí, también pues, salió de ahí, pero la verdad es que es lo otro, puta, sí, es bien delicado, está bien cabrón, porque está bien difícil, entonces es una cosa que está bien competida. También como tuve hay otra cosa que colectivo con muchos amigos artistas cuando estaba en Esmeralda, como Jimena que está ahí. Teníamos un lugar que se llamaba Nether, que era un espacio donde teníamos estudios, varios artistas y hacíamos exposiciones, entonces empezamos a generar nuestro propio público, digamos. Teníamos a unos par de amigos que eran curadores, a Axel, que se murió hace unos años, pero que él empezó a como impulsarnos mucho. Él tenía como Axel Velázquez, tenía mucho como la idea de, así, voy a hacer que estos güeyes así los vean. Entonces fue como un grupito como que éramos nosotros que empezamos a generar como nuestras propias dinámicas que eran mucho sobre dibujo, tiene que ver mucho como que el dibujo, estábamos con dibujar, etc. Y después cada quien hizo sus proyectos, etc. Pero por ahí he visto que varios espacios independientes, varios proyectos colectivos tienen mucha visibilización en un punto porque
como cierta, pues es una estoy intentando. Yo, cuando empezamos el trabajo, fue justo por meter, porque sí, o sea, creo que un montón de muchos artistas, como los colectivos, ha sido como si fuera una manera de unir fuerzas. Sí, como que al final pues, es una masa que se mueve, ¿no? Y que o sea, nos llegará también como a dictar un poco lo que se empieza a hacer. Gracias, buenas tardes. Pues para preguntarte, Marcos, que hay una dimensión interesante en tu obra y que se liga pues, con el muralismo mexicano profundamente, que es la técnica. Si bien estos maestros como Orozco trabajaban en construir literalmente para pintar sobre estas capas y pues montaban estos andamios de madera, para eso seguro Orozco pues, era un poco difícil trepar el hospicio cabañas, ¿no? Por ejemplo, estar tantos metros arriba. ¿Cómo has visto tú desde tu trabajo, desde el trabajo de tus contemporáneas y contemporáneos, la transformación en la técnica en el muralismo? Si bien actualmente es muy común el uso de los aerosoles, por ejemplo, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y me tocó cuando un evento donde estaban haciendo estos murales, Paola Delfín trabajó ahí, por ejemplo, pues trabajaban abiertamente con el aerosol, pero pues tú estás incorporando la dimensión de la cerámica, por ejemplo, la dimensión química en el pigmento del cobalto, pues es algo que también está ligado con Orozco, ¿no? Con el estudio de los pigmentos, el estudio de la cal, por ejemplo, el tipo de la arena que va a usar para levantar su muro. ¿Cómo ha sido esa transformación y qué otro tipo de técnicas o cuáles has implementado tú? Resulta muy interesante el estado de las cosas, de esta exposición que hiciste en el Chopo, pues desbordar el muro, ¿no? Presentarlo, invadir el espacio a través de otros materiales. Y pues quisiera que nos contaras un poco al respecto de cómo ha sido esa reflexión sobre la técnica, cómo utilizar otros objetos materiales para dar otros tipos de valores plásticos y estéticos. Gracias. Sí, pues mira, yo creo que, o sea, por ejemplo, bueno, a diferencia de los murales que eran frescos, que es una técnica que es, pues, sí, complicada por el proceso, ¿no? Por la preparación del muro, por el, sí, exacto, la cal, por el cómo se lleva un tiempo específico de trabajo, ¿no? Entonces hay que hacerlo como por partes, los pigmentos, etc. Y ahora, digo, pues, ahora, con la creación como de pinturas como acrílicas o como vinílicas, ¿no? Con todos esos materiales, pues ahorita todo el mundo, digo, todos la gente que yo conozco, casi todas, ¿no? O sea, hay excepciones, ¿no? que sí hacen fresco conscientemente, pero como casi como es una postura también, como hacer eso, ¿no? Pero yo creo que eso, el acceso como a estos materiales hace que eso sea como digamos, lo que se utiliza como para trabajar ahora, ¿no? Y son, pues, para mí, digo, no, es similar a pintar con acrílico en realidad, ¿no? O sea, es como en términos pictóricos, ¿no? Es como yo lo abordo, digamos. O sea, yo cuando pinto un mural estoy como pintando un cuadro, más o menos estoy haciendo lo mismo, pero pues, en vez de usar un pincel, igual estoy usando una brocha, así depende de qué tamaño, ¿no? Pero digamos, pienso mucho en las pinceladas, pienso mucho en cómo, la forma en cómo empiezo, no sé, a pasar la pintura, o empiezo a trabajar luces, etc. Exactamente de la misma forma. Ahora, es cierto que, por ejemplo, en términos también de andamios y esas cosas, pues hay grúas, yo utilizo así grúas también para subir de pronto que lo haces así, ¿no? O sea, el tiempo que se invierte ahora es nada comparado con lo que costaba hacer un mural antes, yo creo, ¿no? Justamente por el desarrollo como tecnológico, no nada más de los materiales, sino de las herramientas. Y también eso como en el estado de las cosas, como intentar meter como otras cosas tecnológicas que están como ocurriendo, para mí era importante, porque veníamos también del momento de la pandemia, donde justamente no había chance de nada, así, de salir de la exposición. Entonces yo, mucho digamos, como mi consumo visual o mi consumo de contenidos que me interesan tenía que ver como pues con cosas tecnológicas de pronto. Y ahí empezaron a surgir como intereses justamente con mi iPad, y me la pasaba haciendo animaciones
animaciones, de experimentos, de cosas de realidad aumentada, de cosas así. Y justo dije, mira, pues esto se podría combinar con esto, vamos a ver qué pasa. Entonces yo, o sea, sí, yo creo que pues, por esos lados es por donde he ido cambiando. La verdad es que yo tengo hice una residencia también en Estados Unidos donde tienen, su especialidad es fresco y tienen una como tradición como de fresco y hacer eso es increíble, ¿sabes? O sea, es una cosa increíble, o sea, como si hay una nostalgia también de eso, ¿no? De pronto también el regresar al campo, a la cerámica también tiene que ver con eso, también son como medios que la perduración es otra cosa, ¿no? O sea, el tiempo que va, son piezas que pueden ser pues, eternas, ¿no? Casi. Sí. Domingo es entrada gratuita y la próxima semana, tanto el jueves como el viernes a las 4 de la tarde, estaremos dando visita guiada a los curadores del museo para que se animen más, ¿no? Pues, sin más, les agradezco mucho su atención. Marcos, muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Gobierno de México.